Bienvenidos al curso de modelado 3D para ingeniería industrial con AutoCAD 2014. En esta lección vamos a modelar una pieza llamada polea para cable que consta de 8 elementos de máquina entre activos y pasivos. Posteriormente, después que la modelemos, vamos a organizar el plano de conjunto con todos sus componentes. Previamente hemos dibujado el formato tamaño oficio 210 milímetros por 330 milímetros, dejándole un margen izquierdo de 20 milímetros y el resto de 10 milímetros. Hemos dividido el área de trabajo en dos ventanas, una vista isométrica y la otra vista en planta. Y previamente también hemos elaborado el cuadro de capas con todos los elementos: arandelas, placa base, placa fijación, ruedas, soportes, tornillos con sus respectivos colores. Empezamos dejando activa la placa base, la capa placa base, y empezamos con un prisma rectangular. Lo dibujamos en planta, hacemos un clic y le damos como medida @130,60, enter, y de altura 10 milímetros. Esta placa base lleva dos agujeros separados 92 milímetros. Dibujamos una línea de punto medio a punto medio de abajo de la placa y le hacemos un par de espaces de 46 hacia la derecha de la línea y hacia la izquierda de la línea. En el punto medio de cada una de estas líneas dibujamos un cilindro de 7 milímetros de radio por 10 de altura. Copiamos este cilindro del punto medio de la línea al punto medio de la línea del lado derecho. Luego, en esta ventana procedemos a hacerle la diferencia, sólido diferencia. Seleccionamos la placa base, damos enter, luego seleccionamos los dos cilindros para hacer el agujero. Nos damos cuenta mediante un sombreado si los agujeros están correctamente ejecutados. Ya podemos borrar las líneas que sirvieron de guía para la ubicación de los cilindros y procedemos a dibujar el par de soportes. Cambiamos la capa por capa de soportes. Los soportes en planta están separados 35 milímetros. Hacemos un par de fases de 17.5 hacia la derecha y hacia la izquierda. En la ventana de la vista isométrica con modo ortogonal activado, hacemos una línea del punto final hacia abajo de 75. En la dirección de Y a la izquierda hacemos otra línea de 60 y hacia arriba la unimos con el punto final. Luego escribimos una línea desde el punto final hacia arriba de 15 milímetros, otra línea desde este mismo punto final en dirección de Y de 15 milímetros y otra línea
hasta el punto final de la línea de 15 milímetros en Z. Lo mismo hacemos del otro lado, desde este punto final hacia arriba de 15 milímetros. Línea de este punto final de 15 milímetros y unimos. Luego podemos borrar estas líneas, borramos estas otras dos líneas y vamos a dibujar una polilínea 3D. Dibujo polilínea 3D, este punto a este punto, a este punto final, a este punto final, a este punto final, a este punto final y cerramos en el punto final. A esta polilínea 3D le hacemos una extrusión. Seleccionamos la polilínea, damos Enter y le damos de altura 10. Luego copiamos el soporte, con copiar seleccionamos el soporte, Enter, lo tomamos de este punto final y lo colocamos en este punto final. Luego subimos el dibujo, la placa base y los dos soportes, la altura total del soporte, que son 75, hacia arriba en dirección de Z, con desplazar, modo ortogonal activado, seleccionamos placa base, línea central, soporte derecho y soporte izquierdo, Enter, hacemos un clic en el espacio, subimos con modo ortogonal en Z, 75. Podemos borrar estas líneas que sirvieron de guía y verificamos con una vista frontal si está colocado correctamente. Volvemos a la vista isométrica y continuamos con la ejecución de la rueda o polea. Cambiamos la capa, nos ubicamos en capa de rueda, hacemos el cambio del vector Z, el vector Z, en este icono vector Z, hacemos un clic en este punto final y otro clic en este punto final para darle la dirección a Z. Luego hacemos un cilindro, hacemos un clic, puede ser en este punto medio de esta línea, de 50 de radio el cilindro por 25 de alto. A este cilindro hay que hacerle una diferencia para elaborar la polea. Entonces aquí en plano dibujamos una línea de 15 hacia la derecha, 15 hacia abajo, 15 y cerramos con punto final. Luego dibujamos un círculo en este punto medio de 5 de radio. Recortamos con trim o recortar, Enter. Recortamos estos dos segmentos. Luego unimos con una línea este punto con este punto, otra línea de este punto final con este punto final. Luego borramos
estas dos y estas dos. Aquí tenemos el perfil del barrido. Luego unimos todas estas líneas, las vamos a unir con dibujo, contorno. Sale este cuadro de diálogo, tipo de objetos, polilínea, aceptar. Hacemos un clic interno, damos enter y verificamos que esté unido el contorno. Luego nos vamos a una vista en isométrica, normalizamos el vector Z en SCP universal y hacemos una rotación 3D. Seleccionamos el objeto, enter. Podemos acercarnos al aro rojo, hacemos un clic y un clic hacia arriba con modo ortogonal activado. Para ubicar el perfil del barrido nos valemos de un círculo. Debemos nuevamente modificar el vector Z de este punto a este punto final. Luego hacemos un círculo en el centro con el punto medio de la línea del mismo radio del cilindro, que son 50. Luego, con modo ortogonal activado, desplazamos ese círculo, hacemos un clic en Z, lo desplazamos 12.5, que sería la mitad de 25, que es la altura del cilindro. Luego colocamos, podemos desactivar el modo ortogonal con desplazar, selecciono enter del punto medio al cuadrante del círculo. Procedemos a hacer el barrido, barrer, seleccionamos el perfil, le damos a enter y luego seleccionamos el recorrido, que es el círculo. Después procedemos a hacer la diferencia, sólido diferencia. Seleccionamos primero el cilindro, damos enter y seleccionamos el barrido y le damos enter. Miramos en planta y está correctamente instalada la rueda. Solo falta posicionarla en la mitad entre los dos soportes. Para ubicar la rueda en su posición nos valemos de una línea con modo ortogonal activado desde el punto medio de esta línea central de la placa base hacia abajo de 53 milímetros. Nos vamos a la planta y la rueda la desplazamos junto en el espacio 12.5 hacia la izquierda para localizarla en el punto medio de esta línea. Luego, con desplazar, seleccionamos la rueda, enter, del punto medio de la línea hasta el punto final de la línea que acabamos de trazar. Verificamos en planta si está correctamente centrada. Ya podemos borrar el perfil hacemos un sombreado para seguir dibujando el resto de elementos. Volvemos a la vista estructura alámbrica, normalizamos el vector Z SCP universal, comprobamos la medida que debe estar semienterrada la rueda
Herramienta, consultar distancia desde el cuadrante del cilindro a cualquier punto en el plano. Verificamos la medida en Z, 28, hay que subirla 28 milímetros. Desplazamos, seleccionamos de izquierda a derecha los elementos, damos Enter. Con modo ortogonal activado, un clic en el espacio hacia arriba en Z, 28 milímetros. Comprobamos con una vista frontal está correctamente colocada. Volvemos a la vista isométrica. Ahora vamos a proceder a modelar las arandelas. Vamos a capa de arandela. Vamos a dibujarlas en su sitio. El sitio de las arandelas en planta es este que le estoy señalando, o sea que es aquí en la vista isométrica, pertenece a este lado del soporte. Me ayudo con una línea, con la misma línea de 53, la voy a desplazar de este punto final al punto medio del lado del soporte. Cambio el vector Z de este punto a este punto. Luego hago un cilindro en el punto final de la línea de 15 de radio por 5 de altura. Está correctamente colocado. Ese cilindro, que voy a hacer un cilindro concéntrico en el mismo punto de 8 de radio por 5 de alto. Para formar la arandela debo hacerle la diferencia. Selecciono el cilindro grande, Enter, y el cilindro pequeño, Enter. A esta arandela en planta voy a hacerle una simetría para colocarla de este lado. Modificar simetría, selecciono la arandela y le doy Enter. Escojo como eje de simetría este punto central con este punto alineado y le doy Enter. Están dibujadas las dos arandelas. Para la colocación del eje debemos perforar los dos soportes y la polea. Para ello nos valemos de un cilindro que va a comenzar en este lado del soporte. Entonces trasladamos esta misma línea, desplazamos, presionamos Enter desde este punto medio a este punto medio del lado del soporte. Luego hacemos un cilindro desde este punto final, pero antes debíamos cambiar, el vector Z está bien. Cilindro desde este punto de 8 de radio por 55 de alto. Verificamos el plano, hacemos la diferencia, sólido, diferencia, seleccionamos soporte, polea, soporte izquierdo, Enter, y seleccionamos cilindro, Enter. Hacemos una vista
sombreado. Ahí está el agujero que atraviesa todos los elementos. Volvemos a la vista estructura alámbrica, normalizamos el vector Z, vista isométrica. Continuamos con la placa de fijación. Activamos la capa placa de fijación. Vamos a activar la vista en planta y vamos a dibujar un prisma rectangular. Hacemos un clic. La placa de fijación tiene arroba 2.5 milímetros, 45 de altura, tiene 15 milímetros. Activamos la vista isométrica. Luego hacemos un cilindro en el punto medio de la placa. Ahora sí debemos cambiar el vector Z para el dibujo del cilindro quede correctamente colocado. Entonces, cilindro, el punto medio, le damos de radio 8 milímetros y de altura 2.5 milímetros. Este cilindro lo vamos a desplazar hacia abajo 2 milímetros. Desplazar, selecciono Enter. De cualquier punto como ortogonal hacia abajo 2, Enter. Le hacemos la diferencia, sólido diferencia. Seleccionamos primero el prisma, Enter, luego el cilindro, Enter. Para los tornillos cambiamos la capa por capa de tornillo, dibujamos una línea de punto medio a la perpendicular de la parte de arriba, luego dibujamos un polígono número de lado 6. El centro del polígono es el centro de esta línea. Circunscrito la letra C, Enter. El radio tiene de radio 5, Enter. Luego hacemos una extrusión al polígono, Enter, de menos 4 milímetros para que la extrusión sea de este lado. Vamos a perforar la placa de fijación haciendo un cilindro en el punto medio de la línea de 5 de radio por 2.5 milímetros. Vamos a sólido diferencia, seleccionamos la placa, Enter, el cilindro, Enter. Luego hacemos un cilindro debe ser en el centro o en el punto medio de la línea de 5 de radio por 10 de altura. Luego unimos con sólido unión la cabeza del tornillo con el cilindro del tornillo. Para este lado ubicamos el centro del tornillo mediante una línea de punto medio a la perpendicular. Dibujamos el cilindro
este punto medio de radio 5, altura 2.5. Hacemos la diferencia. Para hacer el agujero sólido de diferencia seleccionamos la placa, enter, luego el cilindro y colocamos entonces el tornillo con copiar o selección del punto medio de la línea al punto medio de esta línea. Luego borramos las líneas que sirvieron de guía y colocamos con desplazar dos tornillos la placa, la agarramos de este punto medio, desactivamos el modo ortogonal y lo vamos a colocar en este cuadrante. Está correctamente colocado en la planta. Comprobamos con un sombreado. Quedó correctamente colocada la placa de afinación con sus respectivos tornillos. Solo falta ahora modelar el eje. Volvemos a la vista estructura alámbrica. Procedemos a modelar el eje. Para ello vamos a capa de eje que no la tenemos elaborada, entonces vamos a crear nueva capa, eje, enter, y la podemos dejar del mismo color rojo. Ponemos activa la capa de eje, cerramos el cuadro de capas. El eje es un cilindro desde este punto de 8 de radio por 61.5 es el valor del eje total. Hay que restarle 4 centímetros, serían 57.5 de alto. Miramos en planta. El eje hay que desplazarlo de este punto a este punto. Son 2.5 milímetros que habría que desplazar. Clic en el espacio, modo ortogonal activado. 2.5. Correctamente colocado. Luego hay que hacerle la cabeza a los ejes mediante troncos de cono. Vamos a cono, ubicamos ese en el centro. Vamos a desactivar todos los puntos de referencia a objetos y únicamente activamos centro para que se active el centro que queremos. Radio 8, enter. Radio superior 6, altura 2. En planta le hacemos una simetría, pero antes debemos normalizar el vector Z, SCP universal. Procedemos a hacerle la simetría a la cabeza del eje. Modificar simetría, seleccionamos la cabeza del eje, enter.
puede ser desde este centro, con modo ortogonal activado en cualquier punto. Hacemos un clic y le damos Enter. La cabeza del tornillo hay que desplazarla 2.5 hacia afuera para que quede en el extremo del cilindro del tornillo. Desplazar, seleccionamos Enter, clic hacia la izquierda 2.5 Enter. Podemos unir, puede ser en planta o en esta vista, que quede más fácil, los elementos del tornillo con unión, sólido unión, la cabeza del tornillo, el cilindro del tornillo, la otra cabeza del tornillo. Verificamos la unión. De esta forma hemos terminado la pieza para luego proceder en la otra clase a realizar el plano de conjunto. Tenemos un sombreado, tenemos la pieza polea para cable. Nos vemos en la próxima clase.